El Ministerio por la Transformación Digital y Función Pública ha publicado la semana pasada por fin el anteproyecto de ley para el buen uso y gobernanza de inteligencia artificial. Si quieres saber todas las novedades que eso trae, quédate porque este vídeo te interesa, así que ¡vamos allá! El anteproyecto de ley de buen uso y gobernanza de inteligencia artificial se aprobó hace una semana justo en el Consejo de Ministros. El plazo para presentar alegaciones es desde el 18 de marzo, que fue cuando fue aprobado, hasta el miércoles 26 de marzo de 2025, tramitación. El anteproyecto presentado pretende implementar en el ordenamiento jurídico el reglamento 2024/1689, por el que se establecen normas armonizadas en materia de IA, por lo que define y clasifica las infracciones y determina las sanciones. Establece las autoridades nacionales como competencia en materia, en particular los órganos con competencia sancionadora. Defiende el marco de gobernanza de la supervisión, habilita el desarrollo reglamentario y establece el marco para la creación de una sandbox para la IA. También con esto lo que hacemos es regular el uso de la biométrica en tiempo real y espacios públicos, cuando existen fines de tutela en el cumplimiento normativo. La ley se estructura en 4 capítulos. El primer capítulo recoge la disposición general, objeto, definiciones y ámbito subjetivo. En el segundo capítulo se recogerá la normativa sobre la gobernanza y la supervisión, autoridad notificante, autoridad de vigencia del mercado, gobernanza en sandbox, etc. Por su parte, en el capítulo 3 recoge las prácticas prohibidas en el uso de sistemas de IA y las excepciones de acuerdo en el reglamento de la Unión Europea. Y por último, pero no menos importante, en el capítulo 4 recoge la clasificación de las infracciones y la graduación de las sanciones y su régimen jurídico. Además, con esto se añade en el anexo primero que recogería los casos en los que se podría autorizar la IA y reconocimiento biométrico en tiempo real en espacios públicos, siempre que sea con fines de garantía del cumplimiento del derecho. En el primer capítulo recoge las disposiciones generales, como ya hemos dicho, incluyendo el objeto del artículo 1, las definiciones del artículo 2 y el ámbito subjetivo del artículo 3. De acuerdo con el artículo 1, el objeto de la ley es establecer el régimen jurídico sancionador aplicable a los sistemas de IA en relación con un ámbito subjetivo. La ley se aplica a las personas jurídicas y entidades del sector público que actúen como operadores. El segundo capítulo, por su lado, aborda la gobernanza y la supervisión, artículos del 4 al 9, estableciendo la competencia en materia sancionadora y los órganos competentes para realizar la designación de autoridades de la vigilancia del mercado y su comunicación a la Comisión Europea. Al respecto, el artículo 6 designa a la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, a la Agencia Española de Protección de Datos, al Consejo General del Poder Judicial, a la Junta Electoral Central y a la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, entre otras como autoridad de vigilancia del mercado en diferentes sistemas de IA. Por último, en el artículo 9 posibilita la asistencia para la Agencia Española de Supervisión en Inteligencia Artificial a las demás autoridades de vigilancia del mercado por medio de convenios de colaboración. Por su parte, el tercer capítulo recoge las prohibiciones y excepciones, artículos 10 y 11, en materia de inteligencia artificial. En este punto, habría que destacar los supuestos de uso de la IA para identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público. Y por último, el cuarto capítulo regula las infracciones y sanciones, artículos 12 a 34, clasificándolas como leves, graves y muy graves y estableciendo el régimen sancionador. En este punto se incluye que tendrá la consideración de infracción grave no cumplir con la obligación de etiquetar correctamente cualquier imagen, audio o vídeo generado o manipulado con IA. Indica el Ministerio que este contenido deberá identificarse como contenido generado por IA de manera clara e indistinguible en base a lo dispuesto en el reglamento de la IA. Con esto cabe reseñar que no incluye mención expresa de la defensa de los derechos de la propiedad intelectual, únicamente se indica en la exposición de motivos que, de acuerdo con la Declaración de Principios de la IA, la inteligencia artificial generativa debe respetar los derechos de propiedad intelectual. En este anteproyecto de ley, que se tramitará con carácter urgente, deberá completar los procedimientos establecidos antes de regresar al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva, como el proyecto de ley y su posterior envío a las Cortes Generales para su debate y aprobación. Coetáneo a esto y con el propósito de establecer un marco normativo común en la Unión Europea para el desarrollo, comercialización y uso de la inteligencia artificial, el reglamento impone restricciones a ciertos usos malintencionados de la tecnología, endurece las obligaciones para los sistemas considerados de alto riesgo y fija requisitos mínimos de transparencia para el resto de los sistemas. Asimismo, introduce un nuevo derecho digital que permite a las autoridades de supervisión competentes retirar temporalmente del mercado español aquellos sistemas de IA que haya causado un incidente grave, como el fallecimiento de una persona, por ejemplo.
Con esto también nos tenemos varias prácticas prohibidas de la inteligencia artificial, ya que las restricciones sobre el uso indebido de la IA entraron en vigor el 2 de febrero de 2025 y a partir del 2 de agosto de 2025 se podrán empezar a imponer sanciones o medidas adicionales, como por ejemplo podría ser la exigencia de modificaciones para la adecuación de la normativa o la prohibición de su comercialización. Estas sanciones se aplicarán conforme al régimen sancionador del anteproyecto de ley y dentro de los márgenes establecidos para la normativa europea. Entre ellas, por ejemplo, tendríamos la utilización de técnicas subliminales como imágenes o sonidos imperceptibles para manipular decisiones sin consentimiento y causar perjuicios significativos como fomentar adicciones o influir en una autonomía personal. Por ejemplo, un chatbot que identifique a personas con adicción al juego y les incite mediante estímulos subliminales a apostar en plataformas de juego en línea. También tendríamos las explotaciones de las vulnerabilidades relacionadas con la edad, discapacidad o situaciones socioeconómicas con el fin de modificar el comportamiento de las personas y generarles perjuicios. Un caso muy ilustrativo sería un juguete infantil con IA que incite a los niños a realizar desafíos peligrosos que puedan causarles daño físico. También, por otro lado, tendríamos, por ejemplo, la clasificación biométrica de personas en función de su raza, orientación política, religiosa o sexual. Por ejemplo, un sistema de reconocimiento facial que intente reducir la orientación política o sexual de un individuo analizando sus fotografías en redes sociales. La calificación de individuos o grupos en base a un comportamiento social o características personales para condicionar el acceso a beneficios como la concesión de préstamos o ayudas económicas. La evaluación del riesgo a cometer delitos basados en datos personales, como por ejemplo la historia familiar, el nivel educativo o la zona de residencia, salvo en los casos contemplados por la ley. Y por último, tendríamos un último ejemplo que sería la indiferencia de emociones en entornos laborales o educativos como criterio de evaluación para decisiones de promoción o despido, salvo cuando se justifique por motivos de seguridad o salud. Las sanciones para estos sistemas oscilan entre 7,5 y 35 millones de euros, o entre un 2 y un 7% del volumen de negocio mundial del ejercicio anterior, eligiéndose la cantidad más elevada, salvo en el caso de las pymes para los cuales se aplicará el importe menor. Las entidades de supervisar el cumplimiento de estas prohibiciones serán las siguientes: la Agencia Española de Protección de Datos en lo relativo a los sistemas biométricos y de gestión de fronteras, el Consejo General de Poder Judicial para sistemas de IA utilizados en el ámbito de la justicia, la Junta Electoral Central en relación con sistemas que pueden afectar a procesos democráticos, o la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial para todos los demás casos. Las acciones por incumplimiento dependerán de la gravedad de la infracción. Tener, por ejemplo, las infracciones muy graves, como por ejemplo no reportar un incidente grave, como la voz de una persona, daños en infraestructuras críticas o el medio ambiente, o incumplir órdenes de autoridades supervisoras. Las multas oscilan con esto entre 7,5 y 15 millones de euros, o entre el 2 y el 3% del volumen del negocio mundial del ejercicio anterior. Tendríamos también por su parte infracciones graves, como no implementar supervisión humana en sistemas de reconocimiento endométrico en el trabajo, o carecer de sistemas de gestión de calidad en robots de inspección industrial, o no etiquetar correctamente contenidos generados por IA, que simulen a las personas reales, como deepfakes. Las acciones en estos casos estarán entre 500.000 euros y 7,5 millones de euros, o entre un 1 y 2% del volumen del negocio anual. Por su parte también tendríamos las infracciones leves, como por ejemplo no incluir en el mercado de la fe en el sistema de la IA de alto riesgo o, por ejemplo, en su documentación para certificar su conformidad con la normativa. En conclusión, para mí el anteproyecto de ley representa un paso fundamental en la adaptación del marco normativo español al reglamento de la IA de la Unión Europea. Su objetivo es, en este caso, garantizar un desarrollo tecnológico seguro y ético, estableciendo restricciones para usos indebidos, sanciones proporcionales y mecanismos de supervisión eficientes. Si bien el texto en sí mismo refuerza la transparencia y la rendición de cuentas en la implementación de sistemas de IA, aún quedarán muchos desafíos por abordar, como la efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual y la operatividad de los procedimientos sancionadores. La tramitación, por ejemplo, urgente de esta normativa refleja la necesidad de dotar al sector de un marco claro y seguro, equilibrando con esto la innovación con la protección de los derechos fundamentales. Su implementación marcará, yo creo, el rumbo del desarrollo de la IA en España y su alineación con los estándares europeos e internacionales. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado mucho esta pequeña explicación de todo lo que nos ha traído el anteproyecto de la IA. Os lo dejaré aquí abajo para que os lo podáis leer si queréis saber un poquito más de lo que yo he explicado en este vídeo, y nos vemos la semana que viene con más contenido, así que ¡chao!